Muy buenas tardes para todos, sean muy bienvenidos a nuestra sesión de Cátedra para la Paz. Hoy un tema muy interesante, el plebiscito sobre los acuerdos de paz en Colombia. Nos acompaña nuestro ponente, nuestro profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, Juan Pablo Serrano Fratalis. Muchísimas gracias, profesor. Y recordemos que esta es una invitación que hace el Sistema de Información Bibliográfico Multicampus para todos a nivel nacional, estudiantes, profesores y todos los que se quieran conectar también. Recordarles que con esto nosotros lo que pretendemos es que puedan fortalecer las competencias, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con resolución de conflicto, con todo lo que tiene que ver con cultura, ¿sí? De paz. Además, recordarles que aquí podemos también hacer análisis, interpretar también y fuera de eso, pues vamos a tener, entre otras, algo de lectura crítica, ¿sí? Porque vamos a ser muy críticos al momento de debatir sobre temas que nos conciernen a todos como país, como lo es la Cátedra para la Paz. Muchísimas gracias a todos por estar participando y esperamos que esto se replique en todos los campus, ¿sí? Somos 16 campus a nivel nacional. Entonces, la idea es que todos, nuestra comunidad académica pueda participar y pueda también entonces ir adquiriendo estas fortalezas o desarrollar esas competencias que también son transversales a todos los programas de curso que desarrollan en cada uno de sus, en sus campus, pues todos los programas. Entonces, pues sin más preámbulos, le cedo el espacio al profesor. Bienvenido, profesor. Doctora Judy, Cualquier duda, bien pueda. muy buenas tardes. Estoy compartiendo pantalla en este momento. Sí, señor. Compartiendo pantalla, la estamos viendo. ¿Bien? Perfecto, perfecto. Muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan en toda Colombia. Un afectuoso saludo. Como siempre, un agradecimiento muy especial al Sistema de Información Bibliográfico Multicampus, hoy desde la ciudad de Bucaramanga. Es para mí un motivo de alegría y de orgullo participar en esta tarde en la Cátedra para la Paz. El tema central de la construcción de paz es uno de los temas más importantes en la vida política, jurídica e incluso hasta económica en Colombia. Diversos autores convergen en catalogar la postura frente al proceso de paz como un factor clave para hacer fracasar una campaña política, como un factor clave para consolidar su victoria. Bueno, vamos a iniciar en materia. Debemos iniciar con el denominado acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. A mano izquierda pueden observar ustedes la imagen del 26 de septiembre de 2016 y a mano derecha pueden observar la imagen del 24 de noviembre de 2016. Este acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, que también fue conocido en su momento como los Acuerdos de La Habana, después fue conocido como los Acuerdos del Teatro Colón, fue un acuerdo que firmó el otrora presidente Juan Manuel Santos Calderón con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, que es bien conocido por su acrónimo FARC-EP. Los diálogos de paz entre el gobierno nacional y los representantes de esa extinta guerrilla comenzaron en el año 2012. Las personas que en esa época estaban siguiendo de cerca ese acuerdo de paz, se pudo observar cómo se estaban infiltrando las comunicaciones, porque al comienzo fue una comunicación secreta, eso no se podía decir. Bueno, fue toda una cosa de misterio que como una novela poco a poco se fue desarrollando, ¿sí? El 26 de septiembre, como ustedes ven esa imagen, empezaron todos los actores de paz o buena parte de los actores de paz a ser partícipes de esa reunión, de ese acuerdo que se firmó en la ciudad de Cartagena. Pero dentro de nuestra idiosincrasia colombiana ocurrió una cosa que no ha pasado en ninguna parte del mundo. Estos acuerdos finales de paz terminaron siendo firmados dos veces. ¿Y por qué fueron firmados dos veces? Por una sencilla razón. Porque el gobierno y las FARC firmaron ese acuerdo de paz en Cartagena
y semanas después fue sometido al plebiscito por la paz. Entonces, fueron firmados antes del plebiscito. Eso desde la retrospectiva, desde un espejo retrovisor de la historia, podemos ver lo bueno y lo malo, lo que ocurrió con eso, ¿no? Recordemos que en una entrevista que le hicieron a Juan Manuel Santos, cuando le preguntan de qué cosas se arrepiente, él indicó dos cosas. Primero, en haber afirmado que el tal paro no existe. ¿Se acuerdan ustedes el paro en ese momento, ya que estamos hablando de paros casualmente en esta coyuntura? Y segundo, en haber sometido los acuerdos de paz a la voluntad popular. Se arrepiente de dos cosas. Estos acuerdos fueron muy sui generis o marcaron la pauta de muchas lecciones aprendidas en el mundo, porque en estos acuerdos se habla de la inclusión de las víctimas y un tema que se llama paz territorial como enfoque de la búsqueda de una verdad. Esos fueron dos componentes claves entre muchos otros que se catalogaron. Estos acuerdos tuvieron una extensión de más de 300 páginas. Todo el mundo opinaba de los acuerdos de paz, pero cuando se les preguntaban, ¿usted leyó los acuerdos de paz? En su gran mayoría las personas no habían leído los acuerdos de paz. Y estos acuerdos de paz, dentro de sus 300 páginas, fue un acuerdo extremadamente muy complejo, muy detallado, tuvieron 6 puntos fundamentales. El primer punto se llama Hacia un nuevo campo colombiano, la reforma rural integral. Los analistas más reconocidos sobre el conflicto armado colombiano coinciden en afirmar que la causa del conflicto armado interno colombiano es la tierra, el acceso a la tierra. No en vano, este es el primer punto del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la FARC. El tema de la tierra sigue siendo hoy una tarea pendiente. Les recomiendo a las personas que quieran profundizar en el tema un libro muy interesante que hace el exministro Juan Camilo Restrepo, lo escribe junto a un muchacho que se llama Andrés Bernal Morales, y el libro se llama La cuestión agraria en Colombia, tierra y posconflicto en Colombia. Es un libro que se los recomiendo para que miren la magnitud del fenómeno de las tierras. Y esta reforma rural integral que se plasmaba en ese acuerdo de paz estaba orientada a reversar los efectos del conflicto y garantizar la sostenibilidad de la paz. Este tema de la consolidación y la implementación de los acuerdos de paz inexorablemente pasa por el tema agrario. Ese es el primer punto. El segundo punto de los acuerdos es la participación política, la apertura democrática para construir la paz. En mi opinión, este fue el punto que más se consolidó para que se atacara el proceso de paz, porque en ese punto de participación política, ¿sí? Se habla de la premisa de la construcción y consolidación de paz en el marco del conflicto, en el marco del fin de un conflicto, requiere de la ampliación de la democracia. Y en este sentido, recordemos que el proceso otorgaba unas curules para los miembros de la FARC. Eso fue un tema que para muchas personas, para millones de personas, me atrevería a decir, causó mucha indignación. Es más, se llegaba ya al punto extremo de decir que todo el poder político iba a ser entregado a la FARC, pero en materia concreta, recuerden ustedes, fueron apenas 5 senadores, ¿sí? De más de 100 senadores que tiene la estructura del Estado, pero fue uno de los puntos más críticos con que más se atacó el proceso de paz. El punto 3 que llama fin del conflicto y que, como dice el proverbio latino, veritas filia temporis, la verdad es hija del tiempo. Este punto sigue siendo una tarea pendiente porque si bien los efectos está científicamente demostrado, lo que hubiera causado la continuidad del conflicto en materia de hechos victimizantes, que lógicamente disminuyó, Colombia en materia de armas, de conflicto armado, de confrontación armada, no ha parado. ¿Qué decía este punto? El fin del conflicto. Planteaba la hoja de ruta para terminar de manera definitiva las acciones ofensivas entre la fuerza pública y la FAREP. Fíjense ustedes que dentro de los discursos institucionales siempre estaba el tema del conflicto desescalara. Eso fue una tarea pendiente que
las negociaciones de paz con la FARC, con el expresidente Andrés Pastrana, prácticamente en su gran mayoría a veces no se llegó a dar, no un desescalamiento del conflicto, que en este caso sí se dio. Solución del problema de drogas ilícitas. Este fue el cuarto punto, que sostiene que el acuerdo de paz es la solución al problema de las drogas ilícitas. Fíjense ustedes las estadísticas en producción de coca y fíjense ustedes cómo Colombia sigue manteniendo un ranking como el productor número 1 de cocaína, el productor número 1 de cocaína en el planeta Tierra, pese a que esa era una de las premisas, que ese era el punto 4 que se abordaba ese fenómeno no solo de producción, bueno, también de consumo y muchas cosas, pero en materia de estadística todavía sigue este tema. Este punto quinto sí es uno de los puntos más interesantes y que recoge esas lecciones aprendidas a nivel mundial, que es el acuerdo sobre las víctimas del conflicto armado interno en Colombia. El punto quinto sobre víctimas del conflicto reconoce que el conflicto armado, que tiene múltiples causas, ha ocasionado un sufrimiento y un daño a la población sin igual en nuestra historia. Son millones de colombianos y colombianas víctimas de desplazamiento forzado y cientos de miles de muertos, decenas de miles de desaparecidos de toda índole. Esto es para los estudiosos o las personas que quieren indagar. Miren la gran cantidad de hechos victimizantes. Fíjense ustedes, particularmente estudiantes de Derecho, que hay una sentencia, que esa sentencia debe ser un referente obligatorio en el tema del desplazamiento forzado, que es la sentencia T025 del 2004. Esta sentencia, este año, cumple 20 años y ahí abre las ventanas para su análisis. ¿Qué han pasado en estas 2 décadas después de que la Corte Constitucional colombiana reconoció el estado de cosas inconstitucional frente al tema del desplazamiento forzado? ¿Qué declaración del estado de cosas inconstitucional? Es cuando la Corte Constitucional reconoce que el fenómeno, el problema ya se desbordó, se salió de las manos, entonces hace esta figura jurídica, este reconocimiento. Ya la sentencia cumple 2 décadas. Y por último, y no menos importante, está la implementación, verificación y refrendación. En esto, el trabajo de las comisiones ha sido impecable. Recordemos que ahí está una de las mejores universidades del mundo en temas de construcción de paz, que es la Universidad de Notre Dame, que ha hecho un trabajo impecable sobre este tema de seguimiento y la implementación de los acuerdos de paz, porque una vez firmado, ¿cuál es el reto? Firmarlo no es, porque ya está firmado. El reto ahora deriva en sentido estricto en el tema de su reconocimiento. Pero ahora las personas que pueden regresarse a ese 2 de octubre del año 2016, fíjense ustedes cómo el gobierno colombiano, el gobierno de Juan Manuel Santos exactamente dice, bueno, vamos a poner a consideración del pueblo, firma antes el acuerdo, ¿no? Recuerden ustedes la foto de Cartagena, mire qué cosas tan sui generis que pasan de nuestra vida política diaria en Colombia. Firma el acuerdo antes, pero dice que la voluntad popular es importantísima. Entonces, y semanas después pone a consideración del pueblo el plebiscito por la paz. Grandes juristas de talla mundial, hablo exactamente de Luigi Ferrajoli, que es uno de los referentes jurídicos más importantes en el mundo, sin exagerar, criticaba esta decisión porque palabras más, palabras menos, decía cómo un derecho fundamental se va a someter a la voluntad popular, ¿no? Entonces, eso es también un tema de análisis. ¿Puede un derecho fundamental someterse a la voluntad popular? Y recordemos incluso que constitucionalmente, la Constitución Política de Colombia de 1991 habla de la paz como derecho. Entonces, ahí hay una ventana. Cuando se somete esta legislación, por decirlo así, a la Corte Constitucional, también se encuentran grandes paradojas, porque muchos, pues los opositores al plebiscito, al proceso de paz, decían,
Eso no puede ser ratificado. Señora, por favor, corte, tiene que echar para atrás eso. Y las personas que estaban a favor, por favor, corte constitucional, ratifique que sí podemos. Y en su ratio de Shidendi, en su razón de ser, la Corte Constitucional, e incluso algunos pronunciamientos del amigo Escuri, de los coayudantes en la sentencia, dicen que la voluntad popular debe ser respetada. Perfecto. ¿Y qué pasa cuando ganó el no en las urnas? Que las mismas personas que estaban en contra del proceso de paz y que estaban en contra de que la Corte Constitucional abordara ese tema, ahora le dijeron a la Corte Constitucional, Corte Constitucional, por favor, no me ponga atención en lo que yo estaba diciendo antes, pero ahora sí respete lo que usted dijo. Fíjense la complejidad de un fallo que también es muy interesante que lo lean. Haciendo memoria, yo voté ese 2 de octubre del 2016. Muchas personas de pronto que nos acompañan muy jóvenes no se acuerdan de esa fecha, pero observen la gráfica de cómo fue el tarjetón, ¿sí? Eso fue un decreto, fue el decreto 1391 del 30 de agosto de 2016, donde el presidente Juan Manuel Santos convocó al pueblo de Colombia para que ese domingo 2 de octubre de 2016 decidiera si apoyara o rechazara el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una construcción de una paz estable y duradera. La registraduría hizo su acto, ¿sí? Presenta el tarjetón electoral con la pregunta que formuló el presidente Juan Manuel Santos, que es, ¿apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Marque su decisión con una X sobre la casilla correspondiente. Marque sí o marque no. A modo de orientación para esa jornada, se hicieron más de 35 millones de tarjetas electorales. Estadísticamente, no recuerdo ninguna encuesta que diera por ganadora la opción del no. Todos dan por ganadora la opción del sí. Ahora fíjense ustedes los resultados de esa jornada electoral. Primero, ¿qué se puede extraer de ahí? Que de más de 35 millones que hayan votado apenas 6.377.482 personas por el sí y 6.431.376 personas por el no, es una cifra muy baja frente a la magnitud de ese llamado. En general se puede decir que apenas hubo una votación de 37,43%. Es un resultado muy bajo si se compara haciendo un símil con cualquier elección. De esos votos válidos fueron 12.808.858. Ahora fíjense cómo fue el mapa en el tema por la paz. Los departamentos en verde fueron los que votaron por el sí y los departamentos en naranja fueron los que votaron por el no. A modo de orientación, el municipio que más votó proporcionalmente por el no queda acá en el departamento de Santander, que es el municipio de Betas, que simultáneamente ese municipio es una de las regiones geográficas donde se encuentra uno de los conflictos socioambientales más recurrentes, que ya lo vimos en otra oportunidad con un espacio muy bonito que tiene el sistema de información de bibliotecas multicampus, que era con su cátedra Cicerón de nuevo al debate, veíamos esa parte de conflictos socioambientales, es un tema pendiente en ese municipio de Betas y fue el municipio que más votó proporcionalmente por el no. Ahora, muchas personas pensaron... Muchas personas pensaron que esta experiencia publicitaria, por decirlo así, solo pasó en Colombia. No, esto ha pasado en muchas regiones en el mundo. Pasó en Sudáfrica, pasó en Sudán, ha pasado en Europa, pasó en Irlanda, pasó en Guatemala. El mundo tiene muchas experiencias donde se pueden ver a la luz de la historia y cómo se ve que cada caso es particular, ¿no? Entonces, de esas refrendaciones por la paz, en el contexto latinoamericano, debemos citar inexorablemente el caso de Guatemala. No sé qué les pasó
cuando en Colombia hicieron ese tema del plebiscito, si no observaron esa fuente de primera mano que fue el caso guatemalteco, ¿no? ¿En qué consistió? En que el 29 de diciembre de 1996 se firmó en Guatemala el Acuerdo de Paz, así lo denominaron ellos, Acuerdo de Paz firme y duradera entre el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG. 2 años más tarde, el 26 de octubre de 1998, el Congreso aprobó las reformas constitucionales que tendían a la reestructuración del Estado guatemalteco, pero las reformas debieron ser sometidas a la aprobación del pueblo a través de una consulta popular como condición previa para su entrada en vigencia. Acá, por lo menos en el caso guatemalteco, si se hace un símil como el caso colombiano, fueron más precavidos, ya que lo coloca como condicio sine qua non, por decir así, aunque después de otras formas, pues se fueron dando esos acuerdos. En cambio, en Colombia, como ustedes se fían, firmaron el acuerdo, ¿sí? Sin tener en cuenta la voluntad popular que ellos mismos dijeron requerir y después lo colocaron a consideración. Me permito leer esta anotación que hacen de ese periodo de negociaciones que fue en Oslo, en ese acuerdo guatemalteco, que dice: formular recomendaciones específicas encaminadas a favorecer la paz y la concordia nacional en Guatemala. La Comisión recomendará en particular medidas para preservar la memoria de las víctimas, para fomentar una cultura de respeto mutuo y observancia de los derechos humanos y para fortalecer el proceso democrático. Una de las cosas que se dicen de los conflictos armados es que la principal víctima de un conflicto armado es la verdad. En todo caso, en este caso de Guatemala, no existió un reconocimiento constitucional pleno y el movimiento indígena fue el que poco a poco, ¿sí? A través de su agenda política diaria, fue tratando de poco a poco insertar en el plano constitucional esas reformas. Fíjense ustedes en el caso colombiano, un tema fundamental que abre las puertas para los análisis de derecho. El acuerdo final para la construcción de una paz estable y duradera forma parte de la constitución política de Colombia. Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Muchas personas pueden decir sí, muchas personas pueden decir no, y muchas personas pueden decir, entonces cuando nosotros fuimos a Suiza a consignar ese documento, ¿eso no es un tratado internacional que debe ser incorporado dentro del ordenamiento constitucional? Cuando hace, si la memoria no me falla, un mes y medio, estaban en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, porque dicen, no quieren hacer una reforma constitucional, entonces yo voy a sacar el acuerdo de paz, que fue un documento elevado ante la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas. Bueno, esto es un tema muy interesante para los estudiantes, profesores, académicos, el del derecho, que abre muchas puertas. No hay una verdad revelada, por decirlo así. Hicieron 4 preguntas en el caso guatemalteco. Si le preguntaban a las personas si ratificaban esas reformas a la Constitución, bueno, acá las pueden ver en pantalla. Una, por ejemplo, fue el tema del organismo judicial y la administración de justicia, el órgano legislativo, los artículos en concreto fueron exactamente muy en detalle. Pero fíjense ustedes lo que pasó en el caso guatemalteco. De los resultados en las urnas se puede extraer el nivel de abstención electoral. En Guatemala solo votó el 18% de los ciudadanos. Fíjense en esa cifra de abstención. Ahora vamos a colocarla con Colombia. Listo, en Colombia votó el doble, por decirlo así, proporcionalmente, pero el 37% para el caso colombiano sigue siendo una cifra que muestra, que indica, que advierte, que denota una clara abstención y una clara apatía, o de pronto por miedo o por muchas razones, la gran mayoría de colombianos
ese domingo, 2 de octubre del año 2016, decidieron abstenerse del proceso de paz. Miren ustedes el porcentaje de abstención, 81.5% en el caso de Guatemala. Ahora vámonos con otra experiencia internacional que también deja muchas lecciones aprendidas para la construcción de paz, que es el Acuerdo de Viernes Santo o el Good Friday Agreement o Acuerdo de Belfast, Belfast Agreement, conocido por otros, que fue firmado el Viernes Santo del 10 de abril de 1998 entre el gobierno británico y gobierno irlandés. Y fue, en otras palabras, fue, como muchos dicen, un pacto político diseñado para poner fin a 30 años de conflicto en Irlanda del Norte. Si bien es cierto, fueron 30 años de conflicto, en el sentido estricto de la palabra, en sentido amplio, fue un conflicto de casi 500 años. Recuerden ustedes que en el año 1534, Enrique VIII rompe relaciones con la Iglesia Católica. Les recomiendo, si pueden ver una película hermosa que se llama La Otra Bolena, con un elenco de lujo, entre ellos la actriz Natalie Portman, que cuentan esa historia de Enrique VIII, como Enrique VIII pierde la cabeza, se enamora apasionadamente de la otra bolena, por eso se llama así la película, ¿sí? Y decide romper relaciones con la Iglesia Católica y palabras más, palabras menos, decide crear su propia iglesia. Pues bien, este conflicto se da principalmente en Irlanda del Norte, eso tiene, bueno, tiene muchas aristas y tiene muchos elementos históricos, y la pelea es católicos y protestantes. Les voy a colocar este ejemplo para que vean la magnitud, la incisión de ese tema en la población irlandesa. A una persona le preguntan lo siguiente: ¿usted es católico o protestante? Y él contesta: soy ateo. Listo, ahí quedaría resuelto el problema, ¿no? Y la misma persona que le preguntó después le pregunta: ¿pero ateo católico o ateo protestante? O sea, era un conflicto de religión es una cosa indescribible frente al desarrollo. Bueno, estas personas llevaron 500 años en este tema, 30 años de conflicto, y pusieron fin. ¿A través de qué? También a través de un plebiscito por la paz. Y le preguntaron a la gente, ahí en sus diapositivas pueden ver la papeleta de referéndum original en inglés, donde le preguntan, más o menos traduciéndolo, es: ¿apoya usted el acuerdo alcanzado sobre las negociaciones de Irlanda del Norte y que está consignado en este documento de mando 3883? Esa fue la pregunta. También, igual que el caso colombiano, conteste con un sí o conteste con un no. Y en este caso, para los defensores de la paz, pues el porcentaje fue favorable, donde el 71.12% de la población votó por el sí y el 28.88% de la población votó por el no. Entonces, en este acuerdo existieron algunos compromisos que en Colombia no se dieron. Por ejemplo, el papel de la prensa, de los medios de comunicación. Señores medios de comunicación, actúen, por favor, con mucha seriedad, con mucha cordura. En el caso colombiano, fíjense ustedes lo que pasó con la campaña con el sí, la campaña con el no. Después, la misma persona que dirigía la campaña por el no reconoció cuál había sido la estrategia por el no. Eso sube al Consejo de Estado. El Consejo de Estado en Colombia afirma que hubo un engaño generalizado, por decirlo así. ¿Sí? Acá en el caso irlandés fueron más cautos y se mantuvieron más neutral frente a la decisión. Dentro de las narrativas que hay dentro de ese conflicto, como eso es un conflicto, son regiones con delimitación en extensión muy pequeñas. ¿Usted cómo va a votar por el sí después de lo que le hicieron a sus hijos?
fíjense lo que le pasó por sus hijos. Entonces, la respuesta dentro de la narrativa era, sí, pero yo ahora estoy pensando en los nietos. Entonces, ¿cómo una sociedad puede mirar hacia adelante y cómo una sociedad puede pasar esa página tan violenta, ¿no? Se dice también de un gran estadista, ¿no? Que dice que el gran estadista no es el que piensa en la elección, sino en la generación. Y bueno, tres conclusiones que se pueden extraer de este recorrido histórico y las refrendaciones de paz. Bueno, la primera es que en el recorrido histórico y geográfico se pueden extraer diversas conclusiones en donde las refrendaciones populares por la paz constituyen ejemplos mutatis mutandi para otras regiones en el mundo. De las experiencias históricas en el tema de la refrendación popular podemos inferir valiosas lecciones para nuestro caso colombiano. La primera es que es un hecho demostrado que el llamado a las urnas para refrendar un acuerdo de paz representa un alto riesgo para los mismos, constituyéndose en ocasiones en una aventura muy peligrosa. Fíjense ustedes cuando el exministro Londoño rompe el acuerdo de paz y dice hay que hacer trizas este maldito papel. El hecho de que el no ganaran las urnas dio una legitimación para las personas que votaron por el no. Bueno, ahora nosotros somos librepensadores, cada uno de ustedes extraiga sus conclusiones. Esto no son verdades matemáticas. Si se analiza en detalle el marco constitucional y político antes de la consulta con el proyecto de reformas constitucionales, no existe la palabra víctima con una centralidad propia, como sí se ha etiquetado en los acuerdos para el caso colombiano. Eso fue un gran avance y es una de las lecciones que Colombia le puede dar al mundo. Al menos en teoría, pudiesen decir muchos. Y otra de las conclusiones de las experiencias internacionales es que cuando los acuerdos de paz no han sido aprobados por la vía de unos han sido aprobados por la vía de la población y otros tarde o temprano terminan siendo aprobados a través de la vía del Congreso. Entonces, muchas gracias por la atención. Profe, yo quisiera hacerle unas preguntas que me quedaron por acá. Ya pues para finalizar la cátedra, la primera es, ¿cómo ve usted el proceso de paz con el ELN? Ya que actualmente pues han estado rotando por las noticias que el cese al fuego que se planteó en el diálogo con el ELN está suspendido, ¿sí? Y pues actualmente ya empezamos a ver estragos en el país, pues por ¿cómo se le podría decir? Como esta activación al fuego que ellos ya están haciendo. Excelente pregunta. En mi opinión, el proceso de paz con el ELN es extremadamente complejo. Y en mi análisis, ojalá me equivoque, ¿sí? Pero en mi opinión, no va a existir acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional por dos razones. Para mí hay una interna y hay una externa. En el punto de vista interno, muchos conocedores del conflicto armado indican cómo la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, muchos analistas identifican cómo dentro de la estructura de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, estos no tienen una estructura de mando como sí lo tenía la FARC. La FARC tenía un secretariado, ¿sí? La FARC tenía un secretariado donde daba la orden y se cumplía. En el caso del Ejército de Liberación Nacional, ellos no tienen un secretariado, no tienen una estructura de mando vertical, por decirlo así, que hace más complejo la situación. Segundo, hay un elemento de índole internacional que se escapó de las manos, que para mí va a ser un factor extremadamente difícil de conciliar, que se llama Venezuela. Venezuela está ahorita en una posición donde ya personas no lo reconocen, otras personas sí lo reconocen, pero buena parte de la atención internacional
está centrada en la postura que tiene México, Brasil y Colombia. En el caso de Brasil, parece que se están lavando las manos, porque dice el gobierno brasilero, no reconocemos el triunfo de la oposición y no reconocemos el triunfo de Maduro. ¿Eso qué significa? Que se lavaron las manos. Y fíjense cómo este caso de Maduro puede ser un elemento de chantaje frente al tema colombiano, porque Venezuela, recordemos que el acuerdo final para la construcción, el acuerdo final para la construcción del conflicto, para la solución del conflicto, tuvo 4 amigos internacionales, en el caso de Juan Manuel Santos, y el ELN también los tiene, y uno de ellos se llama Venezuela. Entonces, ¿qué va a pasar con Venezuela? ¿Cuál va a ser la postura? Eso, para mí, va a significar que finalmente las intenciones de paz no se vayan a ver, valga la redundancia, finalmente materializadas. Creo que había visto una mano alzada, pero ya no aparece. Sí, estaba César, pero bajo la mano, ¿qué? Ok. Hola, hola, profe. Buenas tardes, César. Profe, acerca del recuento del plebiscito que se generó dentro de ese proceso de paz, ¿cómo podría verse a un futuro, digamos, en dado el caso de ahorita del Ejército de Liberación Nacional, que no tuviera esa influencia política que tuvo en su momento el plebiscito de los procesos de La Habana, en donde se generaron, donde pues a mi parecer se generó como un plan para entorpecer un poco la voluntad de paz que se vería manifestada dentro de ese plebiscito? Excelente pregunta, César. Sin lugar a dudas y desafortunadamente, el tema de la construcción de paz tiene un elemento jurídico, un elemento político extremadamente delimitado, extremadamente marcado. Muchas personas que criticaron el proceso de paz en el pasado fueron actores claves de la construcción de paz. Entonces viene un tema de egos. No quieren determinado proceso porque ellos no son los actores protagónicos. Este tema de la construcción de paz no es nada nuevo en Colombia. El acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en el 2016 no es nada nuevo. Recordemos, si yo le pregunto a un estudiante de Derecho cuál es la imagen icónica de la Constitución Política de Colombia, sin lugar a duda la respuesta debe ser la foto donde está Álvaro Gómez Hurtado, Antonio Navarro Wolf y Horacio Serpa Uribe. Antonio Navarro Wolf es el representante, en ese momento el representante de un grupo guerrillero que se llama M19, que entregó las armas y participó en la Asamblea Nacional Constituyente. A modo de orientación, después con unas votaciones en el campo de elección, con unas votaciones extremadamente altas, un éxito en elecciones, pues tanto es así que algunos de ellos fueron asesinados. Inclusive un candidato presidencial del M19 fue asesinado también como si fuese en una película, dentro de un avión. Imaginen ustedes ese tema. Entonces, negativamente, tristemente, tiene un elemento político extremadamente fuerte. Salvo las excepciones de las personas apáticas a este tema de paz, normalmente el proceso de paz se odia o se quiere. Ahí no hay, o se ama o se quiere, pero es muy difícil, salvo los que están desconectados del tema, no asumir una postura. Entonces, este es un tema que está altamente politizado y en esa medida la política ayuda a favorecer o ayuda a entorpecer la firma de un proceso de paz, incluso su implementación. A modo de orientación, fíjense en ustedes los hechos de corrupción que se han presentado con los fondos que se dieron para la paz. Es una muestra también ahí, bueno, tiene el elemento de corrupción, pero también tiene el elemento político para sabotear o para impulsar los acuerdos de paz.
Profe, hubo algo durante la cátedra que tú dijiste respecto al municipio de Betas, si no me equivoco, respecto a que fue el municipio que obtuvo mayor votación por el no. Yo quisiera saber, ¿tú consideras que la campaña que se hizo del plebiscito en el país fue igualitaria en todos los sectores? Excelente pregunta. No, fue una campaña asimétrica desde todo punto de vista. ¿Por qué? Porque, bueno, está una postura institucional, que era la que estaba en ese momento del gobierno de Juan Manuel Santos, que era el presidente en ese momento, pero recordemos que, si bien es cierto, ese gobierno pues, es el poder ejecutivo, habían elementos políticos de mucho peso dentro de la institucionalidad que hacían todo lo contrario. Por ejemplo, el caso de la Procuraduría General de la Nación en cabeza de Alejandro Ordóñez Maldonado. La Procuraduría General de la Nación fue una institución que tuvo como bandera, fue una antítesis de la postura de Juan Manuel Santos. ¿Sí? La bandera estaban, como se dice en inglés, focus on en el tema de los acuerdos de paz. Eso fue una parte de la institucionalidad. Ahora, muchos congresistas también estaban en contra de los acuerdos de paz, aunque la mayoría, por medio del fast track, recordemos, todas esas reformas del presidente Juan Manuel Santos fueron aprobadas. Y la mayoría de congresistas, después cuando llega Duque al poder, ahí ya no fueron aprobadas. Entonces, fíjense cómo el Ejecutivo compra voluntades dentro de la rama legislativa para apoyar o para obstruir ese tema. Ahora, ¿qué pasó con la campaña frente al no? ¿Sí? Independientemente, los que votaron por el sí, los que votaron por el no, la campaña del no fue confesado por el mismo gerente de campaña, el ex senador Vélez, que ellos acudían así literalmente voy a abrir comillas, a que la gente saliera a votar berraca. Y eso es lo que el ingeniero Rodolfo Hernández, que falleció, me acuerdo en una de sus pronunciamientos, decía que un gran político debe acudir a despertar las emociones de la gente, que eso es una estrategia política, no acudir tanto a los pensamientos, a los argumentos, sino acudir, despertar emociones. Eso fue lo que hizo con el no. Pues tanto así que el Consejo de Estado, ¿sí? Ese caso del no llega al pleito y el Consejo de Estado dice que existió un engaño generalizado, existieron mentiras, existieron engaños generalizados para que la gente fuera a votar por el no. Que la diferencia no fue mucha entre sí y el no, sí, no fue mucha, pero en las urnas el ganador de esa jornada electoral se llama el no. Ese fue el ganador. Profe, y actualmente, ¿cómo es la política de la paz total que se está manejando? Buena pregunta. En mi opinión, una respuesta igual con el proceso de paz con el ELN. Ojalá me equivoque. En mi opinión, la paz total no va a llegar a ningún puerto por dos razones. Primero, Gustavo Petro, el gobierno nacional, no es ningún, no sé qué palabra utilizar, ningún mago o ninguna, lo que hablaba Santo Tomás, de la presencia de Dios, la omnipresencia de Dios en todo lado. No puede tener un gobierno la capacidad de negociar con varios grupos criminales simultáneamente y que todos se vean finalmente materializados en un acuerdo. Eso es, por no decirlo, físicamente imposible. Físicamente imposible. No puede negociar, no tiene la estructura para negociar simultáneamente con todos estos grupos al margen de la ley. Ahora, el tema del narcotráfico. Van un grupo criminal con una estructura económica de las magnitudes de estar en el país con más producción de coca del mundo, con toda una red delincuencial, donde tienen aliados dentro de la institucionalidad, porque eso está también comprobado, tienen aliados dentro de la institucionalidad,
tienen aliados por dentro, tienen aliados por fuera, tienen aliados nacionales, tienen aliados internacionales, van a dejar un negocio y someterse a perder todo ese tema económico para después, en ese momento, ser juzgados, bueno, aunque tienen unas garantías y eso, no lo van a hacer. Hay otra mano. Sí, Diana, muy buenas sí. tardes. Pues primero agradecer por el espacio, pues a los compañeros y al profesor Juan Pablo. Yo como recuerdo el proceso, a mi modo de ver, los medios de comunicación jugaron un papel muy importante. Me parece que estuvieron demasiado parcializados como a favor del no, ¿cierto? Yo recuerdo que se hablaba mucho de que es que se le va a entregar el país a la guerrilla, ¿cierto? Eso era pues como lo que todo el mundo hablaba. Mi pregunta es, ¿el Estado pudo haber hecho un manejo diferente con respecto a los medios de comunicación? O sea, ¿hay algún tema legal del que se pudo haber pegado como para que esto no hubiera pasado? ¿O definitivamente los medios de comunicación con todo el tema de la libre expresión y demás pueden decir lo que quieran y no hay un límite? O sea, de pronto, ¿qué falló ahí? Que digamos hoy o mañana vuelve a haber una situación así, ¿volveríamos a pasar por lo mismo inevitablemente o hay algo que se puede hacer? Esa es como mi inquietud. Excelente pregunta. Me hace recordar a un pensador uruguayo, un escritor uruguayo, Eduardo Galeano, el autor de Las Venas Abiertas de América Latina, que decía una frase muy bonita: los medios de comunicación nunca antes tampoco se engañaron tanto a tantos. Y ahí la respuesta es no, no se puede hacer absolutamente nada, porque la libertad de prensa es una delgada línea, ¿sí? Jurídicamente no se puede hacer nada, aunque, ojo, han existido experiencias internacionales en conflictos armados donde los medios de comunicación han sido llamados y han sido de una u otra manera condenados por su postura, porque los medios de comunicación muchas veces juegan un papel de incitación, ¿sí?, a la violencia, muchas veces juegan un papel de incitación al conflicto armado de los determinados estados. Ahora, claro que los medios de comunicación, en el caso puntual del plebiscito por la paz del 2 de octubre de 2016, estaban parcializados. Unos ligeramente guardaban silencio, pero otros, por ejemplo, en el caso del grupo Carlos Ardila Luna, incluso fíjense ustedes que después sacan un listado donde estaban todas las empresas que apoyaron económicamente la campaña del no. Aunque muchos analistas dicen, los mismos analistas de la campaña dicen que la campaña por el no fue la campaña más barata y más exitosa de la historia. Bueno, eso es el análisis de ellos, interesante también. Pero salió una lista de las empresas que aportaron por el no. El papel, por ejemplo, de todo el grupo Artilalure del RCN fue claramente en contra del proceso de paz, también con mentiras muchas veces, pero ¿cómo se maneja el tema de la libertad de expresión? ¿Hasta qué punto hay una línea para decir que se tiene el derecho de la libertad de expresión o no se tiene el derecho de la libertad de expresión? Fíjense un caso que pasa en Alemania, donde hay una manifestación de jóvenes neonazis haciendo una marcha, que no, pero ¿cómo así que jóvenes neonazis haciendo una marcha? Y ellos dicen, pero ¿cómo así que nosotros no podemos hacer la marcha? Bueno, eso ya es libertad, ya en otro sentido de la palabra, pero en sentido estricto, el tema de la libertad de expresión, si la pregunta está muy interesante, si volviera a ver, pongamos el caso hipotético de un acuerdo de paz con el ELN, los medios de comunicación volverían a hacer lo mismo, sin lugar a dudas, y jurídicamente no existiría ningún elemento jurídicamente vinculante para que ellos se moderen o no se moderen, por decirlo así. Entonces, en mi opinión, bajo el contexto jurídico colombiano no hay absolutamente nada que hacer. Bueno, doctora, aquí no hay preguntitas en el chat y bueno, veo que tampoco hay más manitos levantadas. Entonces, no, muchísimas gracias por
por esta sesión tan chévere y tan linda. Ya es la segunda sesión que tenemos, ¿cierto? Este mes de Cátedra para la Paz con usted. Muchísimas gracias por su participación. A todos los que están aquí también, muchas gracias, bendiciones, feliz resto de tarde. Y bueno, nos vemos en la próxima cátedra, que es la próxima semana, ¿sí? Tendremos entonces el 12 de septiembre, el próximo jueves, tenemos otra cátedra sobre la reconciliación. Va a estar también muy chévere para que por favor inviten desde ya o convoquen a toda la comunidad académica en sus campus. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo desde Bucaramanga. Chao. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias, una feliz tarde a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, chao. Chao.